noticia en Shirley Radio con Shirley Barnaghi. Bueno, regresa nuestra sección Crónicas de Pelo. Hoy le he pedido a un caballero que nos acompañe en nuestra sección, en nuestro seriado. Dalay Urbina, abogado, internacionalista, profesor universitario de la UCB, con diplomado en saberes africanos y actual asesor de diferentes organizaciones civiles en temas de discriminación. Buenos días y bienvenido, Dalay. Qué gusto tenerte aquí en el estudio. Buenos días, Shirley, agradecido, gracias a ti, gracias a todos y como se dice en Swahili, Abarigani, que quiere decir ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, qué bueno que te tengo aquí porque además me gustaría conocer también la relación que tiene el hombre con su cabello. Las dos invitadas anteriores nos contaron su experiencia, bueno, son mujeres, y justamente la última invitada me comentaba, pero es que esto no es una cuestión exclusiva de las mujeres, los hombres también tienen una relación compleja con el cabello, ¿no? Y quiero conocer tu historia, ¿no? Vamos a conocer tu historia y de ahí llevarlo a un nivel como macro, si eso realmente se repite en otros hombres y su relación con el cabello. Bien, mira, yo creo que allí hay que entender que reconocer lo que desconocemos parte de que esa identidad múltiple que todos tenemos también nos atañe a los caballeros y particularmente en mi caso esa historia, como buena historia de película, fue una historia en la que durante mucho tiempo hubo suspenso. Yo hasta los 12 años no conocía la raíz de mi cabello. Hasta los 12 años. Hasta los 12 años yo no sabía cuál era mi cabello y eso tiene mucho que ver, tú decías, cómo conectamos lo individual con lo colectivo, porque bueno, muchas veces por sobrevivencia en una sociedad tan tradicional como la venezolana en muchas cosas, se asociaba que un hombre con cabello largo era sinónimo de una persona que no es lo suficientemente seria, que no es lo suficientemente intelectual, que no es lo suficientemente adecuada a los patrones, ¿no? Y eso era con lo que yo crecí a mi alrededor. A esa edad, un poco en la rebeldía, en la irreverencia y utilizando entonces el cabello como un símbolo de resistencia y transformación de realidades, yo empiezo a ver a mis primos, empiezo a ver a mis primas, veo que tienen una raíz del cabello rizada, yo digo, ¿será que yo la tengo? Y ante esa pregunta y ante además cambiar el paradigma, porque siempre fui una persona muy estudiosa, siempre fui una persona muy, vamos a decirlo, que se comportaba bien, dije, bueno, pero ¿por qué no yo darle una imagen distinta a esos patrones y a esos paradigmas que se tienen? Y así empieza mi historia con el cabello. Ahora, fíjate, hasta los 12 años tú no conocías cómo era tu cabello. Esto era una imposición de la casa, del colegio, es decir, a los hombres, a los varoncitos le dicen, el cabello se lo tienen que rapar y así no pueden ingresar a la aula de clase. Si se crece con eso. Mira, se crece desde el convencionalismo social porque, como te comento, bueno, madre, padre, de alguna manera tratan de que tú estés bien en una sociedad y esa forma es, bueno, vamos a tratar de que no tenga problemas adicionales. Entonces esa decisión la tomo yo. Ahora en el colegio, y muy pichón de abogado, existía un reglamento y el reglamento decía, hombre debe tener cabello tradicional, corte de cabello tradicional. Yo discutía con los sacerdotes de la época y con los directores y decía, ¿qué significa cabello tradicional para mí? Y por allí empezó. Siempre fui delegado, siempre fui muy, muy activo en las actividades dentro del colegio. Y empecé a generarle preguntas a ellos y ellos como, ok, tienes algo de razón y empieza a transformarse esto en una resistencia que llevo luego a la universidad, que llevo luego a los diferentes espacios de trabajo, porque estamos hablando del colegio, pero te puedo comentar rápidamente, yo estando en tercer año de Derecho, un profesor me dice, ¿qué vamos a hacer con tu cabello? Y yo iba a representar a la Universidad Central en México y no viajo por eso. O sea, son cosas que parecen que no pasan, pero sí suceden. Y a partir de todo este andamiaje uno va diciendo, no, pero es que yo no voy a cambiar lo que soy porque eso tiene que ver con mi personalidad, tiene que ver por supuesto con mis raíces africanas, tiene que ver con mis patrones de orgullo y eso no está mal, yo no tengo por qué disculparme de cómo soy. Y como te he venido comentando, transformo entonces la realidad generando entonces en el cabello un símbolo de resistencia. Cuando me graduó con honores en la Universidad Central, utilizo el trenzado africano ancestral como una forma de decir, puedo serlo perfectamente. Una vez en tribunales, un alguacil casi no me deja representar a mi cliente porque él no entendía cómo un abogado iba a ir con trenzado. Cuando pasé por el servicio exterior de este país, contrario a lo que pasa con muchos diplomáticos del Caribe, tuve un jefe que me decía, mira, no te puedes vestir así y no puedes venir con el cabello así. Por supuesto no le hice caso. Pero
ese soy yo y es mi historia y ha sido una historia que he tenido que labrar con mucho esfuerzo, pero no es lo mismo para todos y de allí siempre que los testimonios sean una forma en la que las personas se vean representadas y entiendan que se pueden cambiar estas realidades. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Porque en muchos casos se da este ocultamiento de la negritud, ¿no? Es decir, ¿por qué? Y además del estigma que se tiene, bueno, el que tiene el cabello digamos con, ¿cómo le dicen ustedes? No con rizos, con rulos, tiene un cabello malo. Entonces uno pregunta, bueno, pero ¿por qué cabello malo? Bueno, ¿qué es cabello bueno y qué es cabello malo? Luego, lo que me he dado cuenta es que no solo es la sociedad, sino que dentro también de los afroamericanos hay una batalla íntima por ocultar elementos que son de ustedes, que forman parte de la identidad. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Qué los lleva a eso, no? Mira, yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a ver esto de forma estructural. Cuando nosotros los investigadores de estos temas hablamos de racismo estructural, estamos hablando de cómo nosotros desde que nacemos vamos aprendiendo jerarquías, vamos aprendiendo normas, vamos aprendiendo conductas, nos vamos haciendo eco de diferentes actitudes que precisamente lo que hacen es generar estereotipos, estigmas, no solo con el cabello, sino con cualquier otro tipo de representación distinta a determinado orden establecido. Entonces, pasa en Dominicana, pasa en Venezuela, pasa en cualquier parte del orbe, porque esas jerarquías aprendidas terminan haciendo que uno se crea que está mal tener el cabello de una manera o está mal ser de una forma. Entonces, eso de fondo, que por eso te comento, racismo estructural, termina convirtiéndose en todo un complejo que cuando lo ves aguas abajo se manifiesta en violencia estética, que es eso que estamos viviendo, hombres y mujeres, cuando entonces tú tratas de, bueno, no, tengo que tener el cabello así porque estéticamente hay un patrón. Y resulta que, bueno, hay muchos patrones. Se transforma en violencia institucional cuando pasa lo que te estaba comentando, cuando no dejan que tú ejerzas una carrera o tu propia personalidad por un patrón. Y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué se repite tanto? Porque es una jerarquía aprendida, es un fenómeno histórico, no es una cosa que nació de un día para otro, son siglos en los que esas conductas se han venido imponiendo y para poder desaprender hay que hacer un proceso arduo que pasa por cosas como esta, donde discutamos las cosas. La sociedad venezolana tiene mucho que detrás del chiste y lo sabemos, y detrás de, bueno, hay otra prioridad, ocultamos algunos temas. Y este tema se ocultó durante mucho tiempo por eso. Teníamos otras prioridades aparentemente, pero resulta que son tan importantes como las demás porque tiene que ver con nosotros. Sí. Fíjate que muchos de los que han pasado en esta sección dicen, bueno, yo me liberé. Es decir, esto es una forma de esclavitud autoimpuesta para ustedes, el tema del cabello. Yo diría que autoimpuesta, pero también impuesta, como te estoy diciendo, Sí. depende de la arista donde la abordemos, claro, ¿no? Claro. Pero son esas nuevas formas en las que estás repitiendo esos patrones y entonces estás circunscribiendo tu acción a algo que igual siempre van a estar, digamos, vas a estar en la palestra, porque yo cuando me di cuenta que si no era el cabello iba a ser la ropa, si no iba a ser la ropa iba a ser mi nariz, si no iba a ser mi nariz iba a ser mis labios pronunciados, me dije, mira, olvídalo, no le puedes hacer la vida feliz a nadie, hazte la vida feliz a ti. Y eso es parte de lo que nosotros insistimos tanto, porque es una nueva forma de esclavización, porque a la larga todo proceso de esclavización en los diferentes procesos de la historia ha sido que tú no te des cuenta de quién eres. Y en el cabello particularmente quiero darte este dato que quizás no todo el mundo lo conoce. Desde nuestra ancestralidad, el simbolismo del cabello tenía que ver con la familia a la que pertenecías o incluso el rango social que tenías. Y parte del que se nos haya dicho, córtate el cabello, o parte de lo que se te haya dicho, no está bien tu cabello, es cortar esa conexión con esa ancestralidad y que tú seas una cosa. No olvidemos que se nos cosificó, y no solo a nosotros, sino, bueno, diferentes procesos sociales. Entonces, por allí va, porque al final las formas de discriminación, las formas de intolerancia, siempre atacan una cualidad personal, sea tu religión, sea cualquier cosa, para tratar de hacer ver que está mal. Entonces, por allí viene todo ese tema, vergüenza étnica y bueno, y otras aristas. ¿Qué ocurre en Venezuela, no? Fíjate, yo entendiendo, digamos, las dinámicas en otros países, bueno, uno ve que hay el tema del racismo bastante pronunciado, pero bueno, nosotros somos un país mestizo. Entonces uno se pregunta, ¿esto realmente ocurre en Venezuela? Bueno, como te comentaba, no por ser ególatra, te puse varios ejemplos propios y así hay varios. Yo hoy por hoy tengo clientes que me siguen diciendo en el trabajo no me quieren dejar entrar porque tengo el cabello así.
acceso a locales nocturnos, o voy un poco más allá, organizaciones sociales y empresas que todavía no saben lo que significa tener políticas con perfil racial, así como hay políticas con perfil de género. Entonces, en Venezuela el tema del mestizaje, que sí es verdad, todos tenemos una familia con diferentes orígenes, durante mucho tiempo ocultó el asunto porque el mestizaje es eso, tú mezclas tanto que no identificas cuál es tu parte, y eso es un mecanismo político. Siempre hablo, no lo veamos desde el partido, no, sino desde la fórmula histórica. El mestizaje es una forma de que tú no te conectes con tu identidad y que no se hable de este tema. Entonces, el de nosotros, nuestra particularidad discriminatoria y racista tiene que ver mucho con el lenguaje, con los símbolos, con las instituciones. Nosotros, salvo la legislación de 1936, donde se privilegió de forma explícita migración europea, porque de forma explícita el preámbulo de la ley decía no se puede seguir reproduciendo el patrón afroindígena en Venezuela, no hemos tenido leyes segregacionales como en otros lugares, pero que no haya una norma que te segregue no quiere decir que socialmente pase esto. Entonces, esa es la particularidad de nuestro, nuestro componente, y por eso es que en las Naciones Unidas cuando se habla, ¿por qué decenio? Estamos en el decenio internacional de los afrodescendientes, 2015-2024. ¿Por qué? Porque el reconocimiento pasa por allí, la justicia pasa por allí, el desarrollo pasa por allí. Yo he tenido el placer y el honor de asesorar una reforma que se hizo de la ley de discriminación, y todavía la gente no sabe que tenemos un instituto contra la discriminación. La gente no sabe que en Venezuela puedes pedir indemnización por ser discriminado. Entonces son cosas que, vuelvo e insisto, desde el patrón cultural se ocultan por esa urgencia aparente de otros asuntos, pero está allí. ¿Cómo se da este proceso, la diferencia entre las mujeres y los hombres, ¿no? Pareciera evidente. La mujer sí sabe cómo es su pelo, cómo crece, lo trata. Las compañeras que estuvieron aquí justo previamente decían que era una forma de esclavitud porque gastaban muchísimo dinero. Esto es un presupuesto familiar y económico, y además un gasto de tiempo. Sí. Es decir, tu vida y la vida radica en función del cabello. ¿Cómo vive el hombre esto, no? Porque yo creo que a diferencia de la mujer, el hombre no se conoce hasta que realmente decide dejarse crecer el cabello. Sí, bueno, es curioso porque tal cual el hombre normalmente lo que hace y nos hacen hacer es cortarte el cabello y ya. Por eso te decía, yo no conocía la raíz absoluta, nada. Era la cero. Entonces, claro, tiene mucho que ver con que cuando te lo comienzas a dejar crecer y empiezas a entender si te gusta o no te gusta, empiezas a conectarlo con tu personalidad. Y entonces, ciertamente, debo reconocerlo, porque yo soy un hombre feminista y entiendo el patriarcado, para nosotros puede ser un poco más fácil dar el primer paso, porque entiendes que, bueno, es mi personalidad y empiezas a usarlo como yo lo usé, como símbolo de resistencia. Ahora, eso no quiere decir que sea más fácil o menos fácil, porque entonces viene el otro patrón cultural. Pero hombre con cabello largo, homosexual, o hombre con cabello largo. Mi maestro de karate siempre me hacía un chiste de mal gusto al respecto, y lo amo, lo adoro, y a lo mejor está escuchando esto y era como no. Entonces el hombre tiene que verse entonces o sentirse armónico con ese lado aparentemente femenino que se nos vende que es femenino. Entonces el proceso del hombre es, ya va, independientemente de tu orientación, identidad, lo que quieras, está bien que yo desarrolle esto. Y luego empiezas entonces a hacerlo valer, porque tú tienes que usar, por ejemplo, ya en mi caso, que ya lo tengo libre, tienes que usar igual los productos de cabello, tienes que usar igual toda la rutina, y eso te tienes que sentir bien contigo y tienes que estar muy seguro de cómo eres para que entonces ese proceso sea de esa manera. Bueno, esto es en tu caso, porque hay otros que crece hacia arriba, exacto, ¿no? Depende del volumen, es correcto. Sí, entonces el estigma es distinto. Es alguien que de repente es desordenado, porque esto es otra cosa, ¿no? La asociación no que es desarreglado, serio. No es serio. No es serio, es desarreglado, es hippie, es de playa, es lo que sea, y genera entonces, por ejemplo, nuevamente, y no hablo solo por mi caso, perfilamiento. Entonces tú sales y el patrón es, él no es abogado, él no es profesor, él no es internacionalista, él es artista. Entonces hay un perfilamiento conforme a el patrón de cabello que tengas. Y bueno, es una manera de vivirlo que, repito, no es ni más fácil ni menos fácil, sino que se manifiesta con nosotros de esa manera. Y en mi caso ha sido una fórmula de yo decirles, mira, no tengo nada malo contra los artistas, pero no
me dedico a esto. Y de allí la importancia de la simbología. Hoy Sí. por hoy, y en varias organizaciones estamos tratándolo, la gente tiene que darse cuenta que esos estereotipos desde la simbología y desde la imagen tienen que cambiar. Cualquiera, un poco en la onda de la Barbie, puede ser lo que quiere ser. Y pasa para hombres y para mujeres. Sí. Lo otro también es, en este artículo donde yo me inspiré para hacer esta sección, que ocurre en República Dominicana, cuando se le preguntaba a las dominicanas si se reconocían como negras, la mayoría decía que no. Cuando tú llegas a República Dominicana, la mayoría de la población es negra. Ocurre lo mismo en Venezuela, se reconocen como negros. Interesante esa pregunta, porque mira, en los patrones que se han hecho Banco Mundial y otros elementos de investigación, Venezuela por componente es el tercero, o sea, detrás de Brasil, Colombia, estamos así. Pero por todo este proceso endorracista que hemos hablado, todo este tema de vergüenza étnica, todo este tema de que yo me mimetizo detrás del mestizaje, es poco común que una persona se reconozca como afro. Y pasa lo mismo en Dominicana, pasa en otros lugares. Entonces, cuantitativamente lo tenemos, pero desde el punto de vista práctico, la gente no se reconoce con sus elementos porque lo oculta detrás de esto. Entonces, esa dificultad en Venezuela ha hecho que apenas ahora es que se empiezan a levantar los indicadores con perfil racial, apenas ahora es que estamos empezando a trabajar en una serie de cosas, porque éramos inmaduros en ese sentido. Entonces sí, nosotros tenemos todas esas condiciones, pero como te comentaba, tienen que ver con un racismo estructural que te ha vendido, mira, está mal ser como tú eres. Entonces por eso la reacción es de ocultar o de tratar de incluso, como decía Hugueto, de tratar de vender una imagen perfecta porque si no, no calas bien, si no, no eres exótico. Y eso también tiene que ver con algo que se vive mucho en Venezuela. Se reduce lo afro. Y me pasa a mí, bueno, listo, baila tambor, sí, bailo muy bien tambor, pero soy algo más que el tambor, más de la folclorización. Y eso es algo que se tiene que seguir trabajando, entender que no es solo la folclorización, sino que hay saberes, también hay, desde el punto de vista epistemológico, desarrollos, hay formas de organización política. Yo en mis redes y en mi página trabajo mucho el tema del lenguaje. Hay muchas cosas que tenemos que entender que son nuestras, pero que al no saberlo, al desconocer esa parte de la historia, pues no la asumimos con orgullo. ¿Cómo se dio? Ya voy cerrando porque ya estoy pasada de tiempo, pero cuando finalmente decidiste tú, yo diría, no aceptar quién eres, sino descubrir quién eras, ¿cómo te sentiste y cómo cambió eso tu relación contigo mismo y con el mundo? Mira, yo creo que fue un antes y después, definitivamente fue un antes y después, porque entendí que aparte que estaba bien ser como soy, sin duda alguna, era una manera de inspirar y voy a sintetizarlo a eso. Lo utilicé como una forma de inspiración para mí, por supuesto, pero también para mi entorno. Y yo creo que es lo que he mantenido, es lo que me sigue moviendo y lo que me sigue haciendo que cada vez que tenga que hablar de esto lo hable desde lo más sencillo para entonces llegar a estas cosas complejas. Entonces yo creo que es inspiración, transformación y como se dice en un proverbio de Ghana, de la comunidad Kan, así como un solo árbol no puede hacer frente a la tempestad, entendí que de alguna forma, dándole ejemplos, si queremos decirlo así, a los demás, íbamos a hacer un gran arbusto, un gran bosque que hiciera frente a la tempestad del racismo, de la vergüenza y de todas estas cosas negativas. Como hombre, ¿cómo ves a las mujeres en este proceso? Porque sufren mucho. Mira, yo digo que son la vanguardia y hay que seguir entendiendo que son a quienes más tenemos que escuchar, porque además ellas eran quienes dieron los primeros pasos, ellas eran incluso quienes nos peinaban a hombres y mujeres en los espacios de libertad. Entonces, ese sufrimiento hay que seguirle dando mucha más voz, no quiere decir que unos más que otros, pero hay que entenderlo porque además el sufrimiento de la mujer es interseccional, o sea, es por ser mujer, es por tener el cabello, es por ser afro, es por ser etcétera. Entonces, eso yo lo reconozco y a pesar de ser hombre, pues creo que hay que seguir dándole ese valor. Bueno, te agradezco mucho, Dalai, que me hayas acompañado en esta crónica. Cuando yo me voy de vacaciones, pero luego regreso y la voy a retomar porque de este tema es increíble la cantidad de testimonios que hay. Poco para, claro. Creo que informando a la gente incluso puede tomar decisiones que pueden ser beneficiosas para su vida, ¿no? Su identidad y sentirse orgulloso de dónde vienen y lo que son, ¿no?
Dalay Urbina, abogado internacionalista, profesor universitario de la UCB, con diplomado en saberes africanos, actual asesor de diferentes organizaciones civiles en temas de discriminación, tiene el cabello largo y es abogado. ¿Cuál es el problema, no? Así es. Afro, ¿no? Como le dicen. Estaba buscando la palabra. Creo que el tema del lenguaje también, Dalay, hay que hablarlo en su oportunidad. Porque mucha gente, incluso en el momento de entrevistar, tienen como temor de decir que es negro. Pero bueno, no sabemos cómo abordarlo. Afrodescendiente, no, pero es negro. ¿Y cuál es el problema? ¿Eso es malo? No, no es malo. Eso hay que tocarlo también, Sí, pero será en otra oportunidad. 8 de la mañana, hacemos una pausa, ya volvemos. Ilustramos tu día a día. 3 cosas que debes saber. Te contamos cuál es la